¿Sabías que bajo la tierra, mientras tú caminas o duermes plácidamente, existe una red de comunicación tan vasta y eficiente que la ciencia la ha bautizado como el World Wide Web? Piensa en ella como la Internet original, orgánica, desarrollada hace cientos de millones de años. No se trata de cables de fibra óptica, sino de filamentos increíblemente delgados, las hifas de los hongos, que tejen una trama subterránea que conecta las raíces de casi todos los árboles y plantas. Esta no es una simple metáfora poética, es una red neuronal biológica del bosque, comprobada y estudiada rigurosamente por ecólogas forestales como Suzanne Simard en Canadá. Este sistema de conexión demuestra algo que desafía la visión tradicional de la naturaleza. Los bosques no son solo una colección de individuos compitiendo ferozmente por la luz, son una comunidad cooperativa que se apoya mutuamente. Bienvenidos a Duerme con Ciencia. Prepara tu mente para un viaje fascinante y profundo hacia los misterios que oculta el tapiz verde de nuestro planeta. Un lugar que siempre hemos visto, pero que rara vez hemos comprendido en su verdadera y asombrosa complejidad. Vamos a sumergirnos en la ciencia que revela cómo los árboles, las plantas, el suelo y los hongos coexisten en una sinfonía de datos, químicos y mensajes de supervivencia. Relájate, acomódate y déjate llevar por los secretos susurrados de la naturaleza. Antes de que nos adentremos más en las profundidades de esta charla, no olvides hacer clic en ese botón de me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es crucial para que más personas puedan descubrir la ciencia oculta en el mundo que nos rodea y, de paso, tener una herramienta increíble para conciliar el sueño. Si este viaje te resulta revelador, compártelo con alguien que necesite entender que la tranquilidad del bosque esconde una actividad frenética e inteligente. Ahora, volvamos a esa red oculta bajo tus pies. La idea de que un árbol es una entidad aislada que solo lucha por sí misma es un vestigio de una biología anticuada. La verdad, demostrada con isótopos de carbono radiactivo y tecnología de punta, es que los árboles están constantemente intercambiando recursos vitales. El hongo, en esta relación simbiótica llamada micorriza, actúa como un socio comercial. El árbol, mediante la fotosíntesis en sus hojas, produce azúcares que son energía pura. El hongo, que no puede fotosintetizar, recibe estos azúcares a través de las raíces. A cambio, el hongo utiliza sus hifas para penetrar en rincones del suelo inalcanzables para las raíces gruesas del árbol, extrayendo agua, nitrógeno y fósforo, minerales cruciales, y se los entrega al árbol. Es un trato en el que ambos ganan, un ejemplo magistral de mutualismo evolutivo. Lo realmente impactante sucede cuando esta red de hongos conecta no solo a un hongo con un árbol, sino a cientos de árboles y arbustos diferentes, incluso de distintas especies, a través de vastas extensiones de suelo. Es ahí donde el bosque comienza a comportarse como un superorganismo. Los árboles más viejos y robustos, a menudo llamados árboles madre por la doctora Simard, actúan como los nodos centrales de esta red. Son los routers gigantes. Estos árboles tienen un dosel amplio y capturan la mayor cantidad de luz solar, produciendo un excedente enorme de azúcares. La evidencia científica muestra que estos árboles madre redistribuyen activamente estos excedentes de carbono y nitrógeno a los retoños que están en la sombra, o a los individuos que están enfermos o sufriendo estrés por sequía. Es una suerte de sistema de seguridad social vegetal. Cuando una plántula joven no recibe suficiente luz porque está tapada por la copa de un árbol más grande, el árbol madre le envía nutrientes por vía subterránea, aumentando significativamente su probabilidad de supervivencia. El mecanismo de transferencia es increíblemente sofisticado. Se ha detectado que, ante el ataque de plagas como los áfidos o escarabajos, el árbol afectado no solo se defiende químicamente, sino que también emite señales de advertencia a través de la red micorrícica. Estas señales, que son moléculas químicas, viajan a otros árboles vecinos. Al recibir el mensaje, los árboles aún no atacados activan sus mecanismos de defensa química de manera preventiva, produciendo taninos o resinas que hacen que sus hojas sean menos apetecibles para el atacante. Imagina recibir una alerta en tiempo real que te dice: cuidado, la plaga se acerca, empieza a protegerte. Eso es lo que pasa constantemente bajo la superficie de un bosque sano. La increíble longevidad de muchos árboles se debe, en parte, a esta cooperación subterránea. Un pino brislecone, el organismo no clonal más antiguo conocido en la Tierra, puede vivir más de 5.000 años.
no vive tanto solo por ser fuerte, sino por la estabilidad del ecosistema que lo rodea. Un bosque viejo es un almacén masivo de carbono, un regulador climático formidable y un depósito genético inigualable. Los científicos han medido que el micelio, que es la parte vegetativa del hongo, puede constituir la mayor parte de la biomasa viva del suelo, superando a las raíces de las plantas. El hongo gigante Armillaria ostoyae, que se extiende por más de 9 kilómetros cuadrados en el Bosque Nacional de Malheur, en Oregón, es uno de los organismos individuales más grandes del mundo. Piensa en ese dato. Un solo ser vivo, una red fúngica, ocupa el área de un municipio pequeño y está conectado a cientos de miles de árboles. Esto no es solo biología, es arquitectura planetaria. Hablemos ahora de la arquitectura invisible que se eleva sobre nuestras cabezas. El dosel. La gente suele centrarse en el tronco, pero el dosel, la capa superior de hojas, es la auténtica fábrica del bosque. Esta capa intercepta cerca del 99% de la luz solar, dejando el suelo en una penumbra constante. Es aquí, en el dosel, donde ocurre la transpiración, un proceso vital que el bosque utiliza para regular la temperatura y mover agua. ¿Sabías que un árbol grande de hoja caduca puede transpirar cientos de litros de agua al día? Este vapor de agua se libera a la atmósfera y, científicamente hablando, se convierte en un actor clave en la formación de nubes y en los patrones de lluvia regionales. Los bosques, especialmente los tropicales, son en esencia bombas biológicas de agua que mueven la humedad desde el suelo profundo hasta el cielo. La ciencia estima que la cuenca del Amazonas genera hasta la mitad de su propia precipitación a través de este ciclo de transpiración y evaporación. Es decir, el bosque se riega a sí mismo. Esta capacidad del bosque para mover y almacenar agua lo convierte en un amortiguador climático de una eficacia incomparable. Las copas de los árboles actúan como un gran paraguas, interceptando la lluvia y reduciendo la fuerza con la que golpea el suelo. Sus raíces, además de estar conectadas por el Wood Wide Web, forman una malla que sujeta la tierra, previniendo la erosión acelerada y los deslizamientos de tierra. Cuando se tala un bosque, no solo se pierde el árbol, sino que se deshace toda esa arquitectura hídrica y de sujeción del suelo, provocando inundaciones y sequías en cascada. La ciencia es clara. Proteger los bosques es una estrategia de seguridad hídrica, no solo ambiental. El bosque también es un campeón indiscutible en la captura de carbono. Los árboles son esencialmente tecnología natural de secuestro de carbono. Durante su vida, absorben dióxido de carbono de la atmósfera para construir sus tallos, ramas y raíces. Cuando miramos un bosque, estamos viendo una inmensa estructura hecha de carbono que fue extraído del aire. Aunque los bosques tropicales son los más densos en biodiversidad, los bosques boreales del norte, Canadá, Rusia, y los bosques templados son cruciales por la gran cantidad de carbono que almacenan no solo en la biomasa viva, sino también en el suelo y la turba, que pueden retener carbono por milenios. De hecho, los suelos forestales contienen a menudo más carbono que toda la biomasa vegetal sobre ellos. El simple acto de adentrarse en el bosque y observar su tranquilidad es una experiencia que ha sido objeto de estudio científico. La práctica japonesa de Shinrin-yoku o baño de bosque ha demostrado beneficios medibles en la salud humana. No es magia, es neurobiología. Los árboles emiten compuestos orgánicos volátiles llamados fitoncidas, que son aceites esenciales que utilizan para defenderse de plagas y patógenos. Cuando los humanos inhalamos estos compuestos, la ciencia ha comprobado que nuestros niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyen y se activa el sistema nervioso parasimpático, promoviendo la relajación. Además, el simple hecho de estar en ese entorno aumenta la actividad de nuestras células asesinas naturales, NK, que son fundamentales para el sistema inmunológico. El bosque no solo nos da aire limpio, nos ofrece una farmacia biológica. Ahora, pensemos en el tiempo, una dimensión que el bosque maneja de una manera totalmente diferente a la nuestra. El crecimiento de un árbol es un registro histórico. Cada anillo de crecimiento en el tronco es un dato que nos habla de las condiciones climáticas de ese año. Si fue un año de sequía o de abundancia de lluvia. La ciencia de la dendrocronología utiliza estos anillos para reconstruir climas pasados, incendios forestales históricos e incluso la actividad solar. Al estudiar árboles muy longevos, los científicos pueden obtener registros climáticos que se extienden miles de años atrás, ofreciéndonos una perspectiva temporal de la Tierra
que ningún instrumento moderno podría igualar. La vida de un árbol es una biblioteca biológica que narra la historia del planeta. En la escala del tiempo geológico, los bosques son relativamente jóvenes, pero los hongos que los conectan son de los organismos más antiguos de la Tierra. El desarrollo de las plantas terrestres hace unos 450 millones de años fue asistido por los hongos micorrízicos, que actuaron como el sistema circulatorio que permitió a las primeras plantas obtener nutrientes del suelo. Sin esta sociedad simbiótica inicial, la vida en la Tierra no habría colonizado los continentes de la forma en que lo hizo. Esto significa que el Wood Wide Web no es una adaptación reciente, es una de las asociaciones biológicas fundamentales que permitió la explosión de la vida en la tierra firme. Esta red no es solo de supervivencia, es de diversidad. En un bosque maduro y sano, la luz del sol se filtra a través de las copas de forma desigual, creando un mosaico de microambientes. Bajo las hojas, el suelo es un lugar de biodiversidad oculta. Los bancos de semillas en el suelo, por ejemplo, son una reserva genética inactiva pero vital. Algunas semillas pueden permanecer durmientes durante décadas, esperando el momento preciso, quizás un claro en el dosel causado por la caída de un árbol, para germinar y aprovechar la nueva luz. Esta capacidad de espera, esta memoria ecológica del suelo, asegura que el bosque tenga siempre la capacidad de regenerarse y adaptarse a los cambios. Y la vida del bosque, aunque parezca estática, es un campo de batalla constante, pero también una danza. La alelopatía es un fenómeno fascinante, donde algunas plantas liberan químicos en el suelo para inhibir el crecimiento de especies competidoras. Sin embargo, en el contexto de la red micorrízica, esta agresión se modera a menudo por el imperativo de la cooperación ecosistémica. Si bien la competencia por la luz siempre existe, la evidencia sugiere que la transferencia de nutrientes por la red prioriza la salud colectiva sobre el beneficio individual, lo que en última instancia asegura la longevidad y resiliencia de todo el bosque. Un bosque débil, lleno de individuos estresados, es vulnerable a enfermedades e incendios. Un bosque conectado y nutrido, en cambio, es una fortaleza biológica. Piensa en los árboles de la misma especie que crecen cerca unos de otros. Aunque no tengan la misma composición genética, los estudios han mostrado que sus raíces se entrelazan y a veces incluso se injertan físicamente, creando un sistema vascular compartido. Esto les permite compartir agua y nutrientes directamente, no solo a través de los hongos, sino por contacto físico. En algunas especies, si un árbol es talado, el tocón a menudo permanece vivo durante años, siendo alimentado por los árboles vecinos a través de estos injertos de raíz. Es un ejemplo conmovedor de cómo el bosque se resiste a la muerte de sus miembros, un testimonio silencioso de la interconexión profunda. La capacidad de los árboles para recordar eventos pasados también es un campo de estudio científico puntero. Los científicos hablan de la memoria ecológica del árbol. Por ejemplo, un árbol que ha sobrevivido a un periodo de sequía severa puede cambiar la forma en que gestiona su agua en los años subsiguientes, cerrando sus estomas, poros en las hojas, más rápidamente o modificando la estructura de sus raíces para buscar agua más profundamente. Esta memoria no es solo química, se inscribe en su fisiología y se transmite a través de su crecimiento. Un árbol que ha experimentado un trauma climático se prepara para el siguiente, y al hacerlo, potencialmente influye en el microclima a su alrededor y en la información que comparte con el resto de la red. Es una forma lenta pero efectiva de adaptación comunitaria al cambio ambiental. Al caminar sobre el musgo húmedo y la hojarasca, estamos pisando la fábrica de suelo del bosque. La materia orgánica en descomposición, junto con la acción de miles de millones de microorganismos, insectos y gusanos, crea continuamente suelo nuevo. Un bosque maduro puede tardar miles de años en crear solo unos pocos centímetros de suelo fértil. La importancia de esta capa es fundamental. Es el filtro natural que limpia el agua de lluvia antes de que se incorpore a los acuíferos, y es el hogar de la mayoría de la biodiversidad del bosque. Solo en una cucharada de suelo forestal sano hay más organismos vivos que personas en la Tierra. Es una cifra que debería hacerte reconsiderar la próxima vez que camines sobre esa tierra oscura y húmeda. Este universo microscópico bajo tierra es el motor que impulsa todo. Las bacterias y los arqueas, invisibles a simple vista, son los que realmente hacen gran parte del trabajo. Son los descomponedores que reciclan la materia muerta, liberando nutrientes esenciales, nitrógeno, potasio, magnesio, de nuevo al suelo
en formas que las plantas pueden absorber. Sin estos descomponedores, los bosques literalmente se ahogarían en su propia basura. Su actividad es tan intensa que si pudieras medir la respiración de todo el suelo forestal, te sorprendería la enorme cantidad de dióxido de carbono que liberan. Esto es parte del ciclo natural y es un recordatorio de que la vida bajo la superficie está en constante movimiento y renovación. La quietud del bosque es solo aparente. Cuando te detienes y escuchas, no solo percibes los sonidos obvios de las aves o el viento, sino también la biófono, el coro completo de sonidos producidos por los organismos vivos. Científicos que estudian la ecología acústica pueden determinar la salud de un ecosistema forestal solo analizando sus grabaciones de sonido. Un bosque con alta biodiversidad tendrá una biófono rica y compleja. Un bosque empobrecido o contaminado será acústicamente plano y monótono. El sonido, en este contexto, se convierte en un indicador de la vida, una huella digital audible de la salud del ecosistema que solo un oído atento puede apreciar. Y no podemos terminar esta primera inmersión sin mencionar las interacciones químicas que ocurren en el aire, de manera tan sutil como en el suelo. Además de las fitoncidas, los árboles liberan una variedad de otros compuestos volátiles. Un ejemplo asombroso es el isopreno, un compuesto que muchos árboles emiten en grandes cantidades, especialmente bajo el calor y el estrés. Si bien a menudo se piensa que el isopreno contribuye a la formación de ozono a nivel del suelo, también juega un papel crucial en la protección del árbol contra el daño oxidativo y la regulación de la temperatura de las hojas. Es una neblina invisible que envuelve el bosque, una forma de comunicación química que afecta la calidad del aire y la termodinámica regional. Todo está conectado y todo se está comunicando. El bosque, entonces, es mucho más que un conjunto de árboles. Es un sistema nervioso, un sistema circulatorio y un almacén de datos del planeta operando en escalas de tiempo que apenas podemos comprender. Es una manifestación de la sabiduría colectiva, donde la supervivencia de la mayoría está codificada en la biología de la simbiosis y la cooperación. Y todo esto es apenas la superficie. La próxima vez que continuemos esta charla, nos sumergiremos en los fenómenos más raros y extraños, desde los árboles que caminan hasta la ciencia de los bosques petrificados. Prepárate para seguir volando tu cabeza con los secretos que aún guarda este majestuoso reino verde. Retomemos nuestro viaje por los estratos del bosque. Esa comunidad biológica que, como ya vimos, opera como un solo organismo interconectado. Hemos explorado la Wood Wide Web, la farmacia biológica y la memoria climática inscrita en los anillos de los árboles. Pero la verdadera maravilla del bosque se encuentra a menudo en sus fenómenos más singulares, aquellos que desafían nuestra comprensión cotidiana de lo que la vida vegetal es capaz de lograr. Si pensabas que la comunicación subterránea era asombrosa, prepárate, porque vamos a desvelar secretos que coquetean con la fantasía, pero que están firmemente anclados en la ciencia. ¿Qué dirías si te contara que existen árboles que, literalmente, pueden caminar? Aunque suene a leyenda extraída de un cuento antiguo, la palmera conocida científicamente como Socratea exorrisa o palmera zancuda, que habita en las selvas de Centro y Sudamérica, tiene una particularidad morfológica que ha generado este mito fascinante. Esta palmera desarrolla unas raíces aéreas muy distintivas, parecidas a zancos o patas, que se extienden desde el tronco hasta el suelo, formando una base cónica que la eleva hasta varios metros del suelo. La idea popular, muy difundida en algunos documentales, es que la palmera utiliza estas raíces para moverse lentamente, quizás unos pocos centímetros al día, buscando la luz del sol si la cobertura forestal cambia. La hipótesis científica más romántica sugiere que, si un viejo zanco se pudre, la planta hace crecer una nueva raíz en la dirección deseada, se apoya en ella y al permitir que las raíces viejas mueran, se mueve hacia un mejor sitio. Sin embargo, estudios más rigurosos, como los realizados por el ecólogo Peter Berzansky, han demostrado que el movimiento direccional significativo es, en la práctica, imposible. La verdadera ventaja biológica de estas raíces zancudas, de acuerdo con la evidencia científica, es diferente, pero igual de impresionante. Al desarrollarlas, la palmera consigue dos cosas cruciales. Primero, le proporciona una estabilidad superior en suelos pantanosos, inundables o muy inclinados, que son característicos de su hábitat. Y, segundo, le permite crecer más rápido que sus competidores, al evitar la necesidad de desarrollar una base de tronco maciza en la parte inferior.
La palmera puede dedicar más energía a subir hacia el dosel, donde está la preciada luz. Así que, aunque no las veamos dando paseos nocturnos, su arquitectura de caminante es una solución evolutiva magistral a los problemas de estabilidad y velocidad de crecimiento en entornos complejos. Ahora, cambiemos completamente de escala, de lo vivo a lo eternamente inmóvil. Imagina un bosque tan antiguo que el tiempo lo haya transformado en roca. Estamos hablando de la ciencia detrás de los bosques petrificados. Esto no es magia, sino un proceso geológico y químico llamado permineralización, una maravilla de la paciencia de la naturaleza. Para que un tronco se petrifique, el proceso debe ser rápido en su inicio y muy lento en su desarrollo. Primero, el árbol debe caer y ser enterrado rápidamente por sedimentos o ceniza volcánica rica en minerales. Esto es vital porque lo aísla del oxígeno, deteniendo el proceso normal de descomposición bacteriana y fúngica. Una vez enterrado, el agua subterránea, cargada de sílice disuelta proveniente de ceniza volcánica o rocas erosionadas, se infiltra en las células de la madera. A medida que el agua se evapora lentamente o las condiciones químicas cambian, el sílice comienza a precipitarse y a cristalizarse. Lo asombroso es que el mineral penetra en las cavidades celulares de la madera. El sílice no reemplaza la madera de golpe, sino que lo hace molécula por molécula. A medida que las moléculas de celulosa y lignina de la madera se descomponen con el tiempo, son reemplazadas exactamente por moléculas de sílice, dióxido de silicio, conservando la estructura celular original con una fidelidad microscópica. El resultado es un fósil que conserva incluso los anillos de crecimiento, las marcas de insectos y hasta los detalles más finos del tejido vegetal, pero ahora es tan duro como el cuarzo. El Parque Nacional del Bosque Petrificado en Arizona es el ejemplo más famoso. Allí, los troncos de coníferas gigantes de hace más de 200 millones de años yacen dispersos, con sus colores vibrantes provenientes de trazas de óxidos de hierro y manganeso que se incorporaron durante el proceso de permineralización. Estar frente a un bosque petrificado es contemplar un ecosistema detenido en el tiempo profundo, un testimonio irrefutable de la ciencia que convierte lo orgánico en mineral, uniendo la biología con la geología en una forma inigualable. Dejemos la roca y volvamos a la vida, pero esta vez a la vida que brilla en la oscuridad. Durante nuestras caminatas nocturnas en un bosque denso, podemos encontrarnos con un fenómeno mágico y muy real conocido como foxfire o fuego de zorro. Se trata de la bioluminiscencia de ciertos hongos. Es un resplandor etéreo, a menudo verde azulado, que emana de la madera podrida o del micelio que vive bajo la hojarasca. La bioluminiscencia es un proceso químico donde un organismo vivo produce luz mediante una reacción. En el caso de los hongos forestales, la reacción involucra una molécula llamada luciferina y una enzima llamada luciferasa. La luciferasa cataliza la oxidación de la luciferina, liberando energía en forma de luz visible en lugar de calor. Es una luz fría que no quema, pero que ilumina lo suficiente para asombrar a cualquier observador. La pregunta que la ciencia se hace es, ¿por qué algunos hongos gastan energía en brillar? La respuesta evolutiva más aceptada se relaciona con la dispersión de esporas. Estudios sugieren que la luz atrae a ciertos insectos nocturnos, como pequeños escarabajos o moscas, que al posarse en el cuerpo fructífero del hongo, la seta, se cubren de esporas y luego las transportan a nuevos lugares. Es una estrategia de dispersión nocturna que el hongo ha desarrollado para asegurarse de que su próxima generación colonice nuevos troncos en descomposición. Especies como el género Omphalotus son famosas por este resplandor, transformando la descomposición de la madera en un espectáculo luminoso que nos recuerda que la vida, incluso en sus fases finales, sigue siendo un misterio lleno de luz. El silencio del bosque, que a menudo buscamos para encontrar paz, es otra gran ilusión. De hecho, el bosque es un lugar ruidoso, aunque gran parte de ese ruido se emite en frecuencias que nuestro oído humano no puede captar. La ciencia, utilizando micrófonos ultrasónicos hipersensibles, ha revelado que las plantas y los árboles emiten sonidos de estrés cuando están sufriendo sed o han sido cortados. Estos sonidos, que se asemejan a clics y chasquidos, se producen cuando el sistema vascular de la planta experimenta lo que se llama cavitación. Las plantas mueven el agua desde las raíces hasta las hojas a través de pequeños tubos llamados xilema.
Cuando una planta sufre una deshidratación severa, la tensión del agua dentro de estos tubos se vuelve tan alta que se forman burbujas de aire o cavidades que rompen la columna de agua. El colapso de estas burbujas genera una onda de choque, un microsonido, que se ha grabado en frecuencias ultrasónicas, típicamente entre 20 y 100 kHz. Este descubrimiento, aunque todavía en fase de estudio para entender su propósito, es trascendental. Demuestra que las plantas están constantemente gritando, o al menos avisando, de su estado de necesidad, aunque el receptor no seamos nosotros. Podría ser que estos sonidos sean escuchados por otras plantas cercanas o por insectos. La ciencia está explorando si los insectos herbívoros son atraídos o repelidos por estos sonidos de estrés, y si otras plantas pueden percibir esta información vibratoria y, por ejemplo, cerrar sus estomas preventivamente. Es una forma de comunicación totalmente nueva, un nivel de sutileza sensorial en la naturaleza que apenas estamos comenzando a descifrar, demostrando que la quietud que experimentamos en el bosque es solo la punta de un iceberg acústico. Ahora, giremos nuestra mirada hacia aquellos bosques que han logrado la supervivencia en las fronteras climáticas más implacables del planeta, lugares donde la vida parece que no debería existir. Estos bosques extremos nos dan algunas de las lecciones más valiosas sobre la adaptación evolutiva y la resiliencia. Piensa en los manglares, esos bosques de la costa que crecen en agua salada o salobre, lidiando constantemente con la marea. La mayoría de las plantas morirían instantáneamente en un entorno de alta salinidad, pero los mangles han desarrollado estrategias bioquímicas y morfológicas espectaculares. Algunos mangles, llamados excretores de sal, como el mangle blanco, tienen glándulas especializadas en las hojas que concentran y eliminan activamente el exceso de sal, dejando pequeños cristales salinos en su superficie. Otros, como el mangle rojo, son excluyentes de sal, bloqueando la entrada de sal a nivel de las raíces mediante una especie de filtrado altamente selectivo. Además, los manglares crecen en suelos anóxicos, es decir, con muy poco o ningún oxígeno, debido a que están constantemente saturados de agua. Para respirar, estas especies han evolucionado neumatóforos, estructuras especializadas en las raíces que crecen verticalmente hacia el aire, actuando como snorkels para absorber el oxígeno atmosférico directamente. Estos bosques son una muralla viva. No solo sobreviven, sino que proporcionan un hábitat crucial para la vida marina. Actúan como barreras naturales contra tormentas y tsunamis, y son sumideros de carbono increíblemente eficientes en sus suelos saturados. La ciencia los ve como ecosistemas de vital importancia en la lucha contra la crisis climática y la protección costera. Miremos hacia el extremo opuesto, el frío implacable de la taiga o el bosque boreal, que se extiende por vastas extensiones de Rusia, Canadá y Escandinavia. Aquí, los árboles, principalmente coníferas como abetos y pinos, se enfrentan a desafíos brutales, inviernos largos y gélidos, y el permafrost, el suelo permanentemente congelado. La forma cónica y las agujas de las coníferas son adaptaciones perfectas. La forma piramidal ayuda a que la nieve se deslice fácilmente, evitando que el peso quiebre las ramas. Sus hojas, en forma de aguja, tienen una superficie muy pequeña, lo que minimiza la pérdida de agua por transpiración en un ambiente donde el agua puede estar congelada e indisponible, un fenómeno conocido como sequía fisiológica. Además, estas agujas están cubiertas por una capa cerosa gruesa que las protege de los vientos desecantes. Pero la adaptación más increíble se encuentra en su fisiología. Las células de las coníferas han desarrollado la capacidad de aumentar las concentraciones de azúcares y otros compuestos anticongelantes en su savia. Esto baja el punto de congelación dentro de las células, protegiéndolas de la formación de cristales de hielo letales que desgarrarían las membranas celulares. Esta habilidad, científicamente demostrada, permite a estos árboles sobrevivir a temperaturas que matarían a cualquier planta de hoja ancha, asegurando que el bosque boreal siga siendo el sumidero de carbono terrestre más grande del mundo. Continuemos con la luz, o mejor dicho, la falta de ella. En los bosques tropicales densos, la batalla por la luz es feroz. El dosel intercepta casi toda la radiación solar, dejando el sotobosque en una oscuridad profunda. Esto ha llevado a la evolución de especies que utilizan estrategias completamente diferentes para obtener energía. Hablamos de las plantas epífitas y las plantas parásitas. Las epífitas, como muchas orquídeas, bromelias y musgos,
son las que no echan raíces en el suelo, sino que crecen sobre otras plantas, ramas y troncos. No son parásitas, simplemente usan al árbol huésped como soporte para alcanzar una mejor posición para interceptar la luz y la lluvia. Han desarrollado raíces aéreas y estructuras foliares especializadas que capturan la humedad del aire y los nutrientes que se escurren por el tronco del árbol. Estos jardines colgantes del dosel son un ecosistema en sí mismos, albergando insectos, ranas e incluso pequeños mamíferos, una biodiversidad que nunca toca el suelo. Las plantas parásitas, en cambio, sí que extraen recursos directamente de su huésped. Un ejemplo famoso es el muérdago, que clava una estructura llamada haustorio en el sistema vascular del árbol huésped para robar agua y nutrientes. Algunas especies son hemiparásitas, haciendo fotosíntesis pero robando agua, mientras que otras son parásitas completas, renunciando por completo a la fotosíntesis y viviendo enteramente de su huésped. Estas adaptaciones son prueba de que, aunque la cooperación exista bajo tierra, la competencia en la carrera por los recursos es una fuerza evolutiva igual de poderosa en las capas superiores. La interacción entre el bosque y el fuego es otro secreto complejo que la ciencia ha desvelado. A menudo pensamos en el fuego forestal como una catástrofe, y en la mayoría de los casos lo es, especialmente cuando son causados por el ser humano o son inusualmente intensos. Sin embargo, en muchos ecosistemas, el fuego es un proceso natural y esencial para la salud del bosque. En los bosques de pinos, por ejemplo, el fuego de baja intensidad elimina la maleza, reduce la acumulación de hojarasca y pinocha y abre las copas para que la luz del sol llegue al suelo, estimulando la germinación de semillas. Algunas especies de pino, como el pino Pinus contorta, tienen conos serotinos, lo que significa que están sellados con una resina que solo se derrite con el calor intenso del fuego. Solo después de un incendio, estos conos se abren y liberan sus semillas, asegurando la supervivencia de la especie. La ciencia del fuego nos enseña que el bosque tiene una memoria de fuego y que ha coevolucionado con él, incorporándolo como un mecanismo natural de limpieza y renovación. La regeneración del bosque después de un gran evento destructivo, como un incendio o un vendaval, es un proceso asombroso de sucesión ecológica. El primer grupo de plantas que coloniza un área perturbada, llamadas especies pioneras como el álamo temblón o el abedul, crecen rápidamente y estabilizan el suelo. Estas plantas son como los ingenieros de sitio, creando las condiciones de sombra, humedad y nutrientes para que, lentamente, las especies de clímax o especies de sombra, como los robles o las secuoyas, puedan establecerse y eventualmente reemplazar a las pioneras. Este proceso de sucesión puede llevar siglos, pero es una demostración clara de que el bosque es un sistema dinámico, en constante reconstrucción y evolución. Y cerremos este segmento con un hecho que conecta la vida del bosque con el ciclo de la atmósfera: la ciencia de las semillas de nubes naturales. Los árboles liberan una cantidad inmensa de partículas microscópicas, incluyendo esporas de hongos, polen y fragmentos de hojas. Estas partículas, al elevarse a la atmósfera, actúan como núcleos de condensación de nubes. El vapor de agua se adhiere a ellas, facilitando la formación de gotitas de agua y, en última instancia, la lluvia. Esto significa que el bosque no solo atrae la lluvia a través de la transpiración, sino que también proporciona los ladrillos moleculares necesarios para que la lluvia se forme. Es una co-creación del clima donde la vida vegetal influye directamente en el ciclo hidrológico atmosférico. La deforestación no solo reduce la cantidad de agua liberada por transpiración, sino que también disminuye el número de estas semillas biológicas, alterando los patrones de precipitación a escala regional y continental. Hemos viajado desde los mitos de los árboles caminantes hasta la química de la luz fúngica y la acústica del estrés vegetal. Cada capa del bosque, desde la roca petrificada hasta las nubes, está repleta de ciencia que espera ser descubierta. El bosque no solo existe, está pensando, sintiendo y respondiendo a su entorno de formas que apenas comenzamos a entender. Ahora, nos adentraremos en el mundo de los depredadores y presas de este ecosistema y exploraremos las increíbles adaptaciones de los animales que han coevolucionado con estos secretos vegetales. Sigue atento, porque el bosque tiene muchos más misterios que contarnos. Es momento de que nos adentremos en el mundo que se mueve entre las sombras, el de la fauna forestal, ese conjunto de seres vivos que no solo habita el bosque, sino que lo moldea,
lo dispersa y lo protege. Si los árboles son la arquitectura, los animales son la fuerza vital, los ingenieros y los mensajeros de este ecosistema inmenso. La relación entre las plantas y los animales es un ballet evolutivo, una coreografía de coevolución donde cada especie ha influido en la forma y función de la otra durante milenios. Piensa en los desafíos que enfrenta la vida animal en un entorno tan denso y cambiante. La necesidad primordial es la supervivencia, lo que lleva a las adaptaciones más espectaculares en el reino natural. Y en el bosque, la primera regla de supervivencia es simple, aunque paradójica: ser invisible. Aquí es donde entra la ciencia del camuflaje, o cripsis, un arte biológico que transforma a las criaturas en sombras o texturas inconfundibles. No hablamos solo de un cambio de color, sino de una integración magistral con el entorno. Tomemos, por ejemplo, a los insectos palo o a las mantis hoja. Estos artrópodos no solo imitan la forma, sino también el color, la textura e incluso el movimiento sutil de una hoja seca o de una ramita mecida por el viento. La ciencia detrás de esto involucra la coloración disruptiva. En lugar de tener un patrón uniforme, estos animales poseen marcas y líneas de alto contraste que rompen visualmente su silueta. Esto engaña al cerebro de su depredador, ya que le resulta imposible distinguir el borde real del cuerpo del animal. Es un truco óptico evolutivo que convierte al animal en un rompecabezas irresoluble para los ojos que lo buscan. El camuflaje no es una ausencia de color, sino una orquestación perfecta de la luz y la sombra para desdibujar la forma. Más allá de la invisibilidad, existe el arte del mimetismo, que es una estrategia de engaño que va un paso más allá. En el bosque coexisten dos tipos principales, ambos fascinantes. El mimetismo batesiano ocurre cuando una especie inofensiva se disfraza de otra especie peligrosa o venenosa. Por ejemplo, algunas serpientes de coral falsas, que no son venenosas, adoptan los patrones de bandas rojas, amarillas y negras de la auténtica serpiente de coral, que sí es mortal. Los depredadores que han aprendido a evitar a la especie venenosa evitan también al imitador, asegurando así su supervivencia sin haber invertido la energía en desarrollar veneno. Es una política de seguridad basada en la reputación ajena. Luego está el mimetismo mülleriano, que es una estrategia cooperativa entre especies peligrosas. Imagina que dos o más especies venenosas o de sabor desagradable adoptan el mismo patrón de coloración de advertencia, conocido como aposematismo. Un depredador solo necesita probar a una de ellas y enfermar para aprender a evitar ese patrón de color para siempre. Al compartir la misma marca de peligro, como las franjas de ciertas mariposas tóxicas, todas las especies se benefician del aprendizaje rápido del depredador. Este mimetismo reduce el número total de víctimas necesarias para que el mensaje de peligro se establezca en la cadena alimenticia. Es una increíble demostración de selección natural actuando colectivamente. Pero el bosque es más que un campo de batalla de engaño y depredación. Es un lugar de mutualismo esencial. Los árboles necesitan moverse, pero no tienen piernas. Necesitan polinizarse, pero no tienen alas. Los animales llenan estos vacíos, actuando como los servicios de transporte del ecosistema. Hablemos de la dispersión de semillas, un proceso conocido científicamente como zoocoria. La mayoría de las especies de plantas forestales dependen por completo de los animales para llevar sus semillas lejos del árbol madre, lo que evita la competencia directa entre el retoño y el progenitor y permite la colonización de nuevos territorios. Los animales frugívoros, aquellos que comen frutas como los tucanes, monos y murciélagos de la fruta, son los jardineros del bosque. Ingerir una fruta es un trato para el animal. El fruto proporciona azúcares y energía, y a cambio, el animal ingiere la semilla. La semilla, a menudo protegida por un recubrimiento duro, pasa intacta a través del tracto digestivo del animal y es depositada lejos, a menudo con un paquete de abono natural, las heces, que le da el impulso inicial para germinar. La ciencia ha demostrado que muchas semillas forestales tienen una tasa de germinación mucho más alta después de pasar por el intestino de un animal, probando que esta relación no es opcional, sino un imperativo ecológico. Sin estos dispersores de semillas, los bosques se empobrecerían genéticamente y no podrían regenerarse. Un ejemplo fascinante es el agutí, un roedor de la selva amazónica. Este animal es uno de los pocos que puede roer la cáscara extremadamente dura de la nuez de Brasil. Sin embargo, el agutí no se come todas las nueces.
entierra muchas de ellas en el suelo para consumirlas más tarde, un comportamiento llamado enterramiento dispersivo. El agutí olvida una parte significativa de sus escondites y son estas nueces olvidadas las que germinan, asegurando la supervivencia del árbol de nuez de Brasil. Es una agricultura accidental, donde el animal, actuando puramente por interés propio, se convierte en el principal responsable de la reproducción de una especie arbórea gigantesca. En el dosel, la polinización es otra prueba de coevolución extrema. Muchas flores forestales han evolucionado para ser polinizadas por animales específicos. Por ejemplo, las flores tropicales que se abren de noche a menudo son pálidas o blancas y emiten un olor dulce y penetrante, atrayendo a los murciélagos que tienen una vista pobre pero un olfato excelente. Estas flores suelen ser grandes y robustas para soportar el peso del murciélago mientras éste bebe el néctar y se llena de polen. Las flores rojas o tubulares largas, en cambio, han coevolucionado con los colibríes, cuyas lenguas y picos están diseñados con una precisión milimétrica para extraer el néctar sin que el polen se pierda, garantizando un intercambio eficiente. Dejemos los polinizadores y hablemos de los ingenieros del ecosistema, aquellos animales que modifican fundamentalmente el hábitat a su alrededor, beneficiando a una multitud de otras especies. El castor es el maestro de esta ingeniería en los bosques templados y boreales. El castor, un roedor, tiene la capacidad científica de ser un agente hidrológico. Al construir sus represas con troncos, ramas y barro, transforma arroyos que fluyen rápidamente en sistemas de humedales complejos y lentos. Estas represas no son solo montones de palos, son estructuras calculadas para desviar y regular el flujo de agua. El resultado es un aumento en la biodiversidad acuática y terrestre. Los humedales creados por los castores actúan como filtros naturales de agua. Retienen sedimentos, evitan las inundaciones río abajo y crean microclimas que son vitales para anfibios, aves acuáticas y una variedad de flora. La ciencia moderna está comenzando a revalorizar el papel del castor, incluso utilizándolo en proyectos de restauración de ecosistemas para recuperar la salud de los ríos. Bajo la hojarasca, los ingenieros son mucho más pequeños, pero mucho más numerosos. Las lombrices de tierra son esenciales para la aireación y el drenaje del suelo. Sus túneles crean canales que permiten que el oxígeno y el agua penetren profundamente, lo que es vital para la salud de las raíces. Además, al ingerir materia orgánica y excretarla, crean humus, la parte más rica en nutrientes del suelo. Un suelo forestal con una alta densidad de lombrices es un suelo forestal sano y productivo. Y el más numeroso de todos es el ejército invisible de microorganismos, bacterias, hongos y protozoos, que son los descomponedores definitivos. Ellos son los que liberan el nitrógeno, el fósforo y el carbono de la materia muerta, haciéndolos disponibles de nuevo para las plantas. Si de repente todos los descomponedores desaparecieran, el bosque se detendría por completo, ahogándose en una pila de material orgánico inútil. La eficiencia del reciclaje del bosque, su capacidad para reponerse constantemente, es un secreto que reside en el trabajo incansable de lo microscópico. Finalmente, adentrémonos en la dimensión de la noche forestal. Cuando el sol se esconde y el bosque se vuelve un laberinto de sombras, la fauna se adapta con una serie de trucos fisiológicos extraordinarios. La visión nocturna en muchos mamíferos forestales, como los búhos o los gatos monteses, se logra mediante una maravilla biológica llamada tapetum lucidum. El tapetum lucidum es una capa de tejido reflectante ubicada detrás de la retina. Cuando la luz, incluso la más tenue, entra en el ojo, la retina la detecta y el tapetum la refleja de vuelta a través de la retina. Esto le da a las células receptoras una segunda oportunidad de capturar los fotones de luz, amplificando drásticamente la visión en condiciones de poca iluminación. El resultado es el brillo ocular que vemos en los animales nocturnos cuando un haz de luz los enfoca. Este mecanismo biológico demuestra la presión evolutiva extrema para ser eficientes cazadores en la oscuridad. Otros animales, como los murciélagos, han renunciado a la dependencia total de la vista, evolucionando un sistema sensorial aún más complejo, la ecolocalización. Estos mamíferos voladores emiten una serie de clics ultrasónicos que, como vimos, están fuera de nuestro rango auditivo, y luego escuchan el eco que rebota en los objetos. El tiempo que tarda el eco en regresar les permite construir un mapa tridimensional preciso de su entorno.
detectando presas tan pequeñas como un mosquito en la oscuridad más absoluta. La precisión de la ecolocalización del murciélago es tal que los ingenieros humanos han estudiado su sistema para mejorar la tecnología de sonar y radares. El bosque nocturno también amplifica el sentido del oído. Muchos roedores y depredadores forestales poseen orejas extremadamente grandes y orientables que funcionan como parabólicas acústicas para localizar el movimiento más pequeño en la hojarasca. El búho, por ejemplo, tiene plumas especializadas en sus alas que le permiten volar en un silencio casi perfecto, y sus plumas faciales actúan como un plato para dirigir los sonidos hacia sus oídos, lo que le permite cazar solo con el sonido, sin ver a su presa. Es una súper especialización sensorial que garantiza la supervivencia en la ausencia de luz. Hemos explorado el intrincado tapiz de la vida animal, desde el engaño óptico hasta la ingeniería ecológica, entendiendo cómo la fauna es indispensable para la salud y la dispersión del bosque. En nuestro próximo encuentro, nos elevaremos por encima del dosel para examinar cómo el bosque interactúa con la atmósfera a una escala global, profundizando en la ciencia de los aerosoles biogénicos, los flujos de energía y su papel como el auténtico pulmón del planeta. La complejidad solo aumenta y la ciencia de los bosques aún tiene muchas capas que revelar. Tras explorar la vida oculta bajo tierra y la fauna adaptada que danza entre el follaje, es momento de elevar la mirada y entender al bosque no solo como un ecosistema local, sino como el auténtico sistema de soporte vital de nuestro planeta, un regulador global del clima y la atmósfera que afecta la vida de cada ser vivo, incluso a kilómetros de distancia. Si los árboles son los ingenieros biológicos de la Tierra, su taller se extiende hasta la capa más alta de la atmósfera. El secreto más grande del bosque, y quizá el más vital para tu propia existencia, reside en su capacidad para manipular la química del aire que respiramos y regular la temperatura global. Empecemos por lo básico, que es mucho más complejo de lo que nos enseñaron: la fotosíntesis. No es solo un proceso biológico, es la reacción química que hace miles de millones de años transformó la Tierra de un planeta inhabitable a nuestro hogar. La fotosíntesis es el motor principal del bosque, un proceso por el cual las hojas, utilizando la energía de la luz solar, el dióxido de carbono, CO2, del aire y el agua absorbida de las raíces, fabrican glucosa, su alimento, y como subproducto, liberan oxígeno, O2. Pero el dato que vuela a la cabeza no es el oxígeno que producen, sino la cantidad de energía que manejan. La ciencia estima que la energía solar que los bosques y otras plantas capturan anualmente es equivalente a 10 veces el consumo energético global de la humanidad. Toda esa energía se convierte en biomasa. Cuando hablamos del bosque como el pulmón del planeta, no es solo una metáfora. Los bosques tropicales, especialmente el Amazonas, son responsables de una porción gigantesca del intercambio de gases, aunque es el conjunto de todos los ecosistemas vegetales del mundo, incluyendo el fitoplancton oceánico, el que mantiene el balance de oxígeno. Más crucial que el oxígeno es el papel del bosque en el ciclo del carbono. Los árboles son la tecnología de secuestro de carbono más eficiente y probada que existe. El dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, es absorbido y luego incorporado a la estructura del árbol. Se convierte en madera, hojas, raíces y tallos, sacándolo temporalmente de la atmósfera. Los científicos miden la eficacia de este proceso a través de la productividad primaria neta, ppn, que es la cantidad de carbono que un ecosistema incorpora después de descontar lo que la propia planta consume para su respiración. Los bosques templados y boreales, aunque crecen más lentamente, almacenan enormes cantidades de carbono en sus vastos suelos y en la turba, que pueden retenerlo por miles de años. Los bosques tropicales, aunque más dinámicos, son sumideros masivos que crecen rápidamente. La ciencia es clara: la deforestación de un bosque no solo libera el carbono que el árbol contenía, sino que también elimina la capacidad activa del bosque para seguir absorbiendo CO2. Es un doble golpe devastador para el equilibrio climático. Ahora, adentrémonos en un concepto que es pura alquimia forestal: los aerosoles biogénicos. Este es el secreto detrás del olor limpio, terroso y a pino que asociamos con el bosque, y es mucho más que un aroma agradable. Los árboles liberan constantemente a la atmósfera una miríada de compuestos orgánicos volátiles, CO2. Entre ellos, destacan el isopreno y los monoterpenos.
Estos son los verdaderos mensajeros químicos entre el bosque y el cielo. Los monoterpenos, por ejemplo, son los responsables del olor a pino y eucalipto. La ciencia ha demostrado que el árbol los utiliza como una forma de protección contra el calor y el estrés oxidativo. Al liberarlos, crean una neblina protectora alrededor de las hojas, ayudando a dispersar la energía solar y enfriar el tejido. Lo verdaderamente sorprendente es la función climática de estos compuestos. Una vez liberados, estos COV se oxidan en la atmósfera y se condensan, formando partículas microscópicas. Estas partículas son tan pequeñas que permanecen suspendidas en el aire, actuando como núcleos de condensación de nubes, NCN, el mismo fenómeno que mencionamos brevemente en la entrega anterior. Sin estas partículas, la formación de nubes sería mucho menos eficiente. El agua necesita una superficie, un núcleo, para condensarse. El bosque, a través de sus aerosoles biogénicos, está literalmente sembrando la atmósfera con los ingredientes para formar nubes. Las nubes, a su vez, son cruciales para el albedo terrestre, la capacidad del planeta para reflejar la luz solar de vuelta al espacio. Más nubes en ciertas regiones forestales significan más radiación solar desviada, lo que resulta en un efecto de enfriamiento local y regional. Es una retroalimentación biológica. El árbol se estresa, libera químicos para protegerse. Esos químicos forman nubes. Las nubes enfrían el área y reducen el estrés del árbol. Es un sistema de aire acondicionado a escala continental, impulsado por la bioquímica. El movimiento del agua es otro capítulo espectacular en la historia de los secretos forestales. El proceso de evapotranspiración es el responsable de que los bosques sean las bombas de agua biológicas más grandes del mundo. Cuando el árbol extrae agua de las profundidades del suelo a través de sus raíces, gran parte de esa agua sube por el tronco y es liberada como vapor a través de los estomas de las hojas. Este vapor de agua se mezcla con los COV y asciende, contribuyendo a la formación de las nubes de las que hablamos. Este ciclo es tan masivo que en la cuenca del Amazonas los científicos hablan de ríos voladores, ríos voadores. Se trata de inmensas corrientes de vapor de agua que se elevan desde la selva por la transpiración y que transportan volúmenes de agua comparables o superiores a los del propio río Amazonas. Estos ríos atmosféricos viajan miles de kilómetros, llevando lluvia a regiones distantes como el sur de Brasil y Argentina. La deforestación en la Amazonía no solo impacta a la selva, sino que rompe el patrón de lluvia de un continente entero. La ciencia demuestra que la pérdida del bosque equivale a desconectar una superbomba que alimenta el ciclo hídrico global. Analicemos la gestión de la energía del bosque. El albedo, la reflectividad del bosque, es un factor complejo que juega un papel vital en el balance energético terrestre. Un bosque oscuro, como una conífera en el norte, absorbe más radiación solar que, por ejemplo, un campo nevado, lo que tiene un efecto de calentamiento. Sin embargo, un bosque tropical denso, aunque oscuro, compensa esto masivamente con la transpiración, que enfría el ambiente. La evaporación, que es el cambio de fase del agua de líquido a gas, consume una enorme cantidad de energía, calor latente, lo que se traduce en un enfriamiento significativo de la superficie. Es el mismo principio que hace que te sientas frío cuando sales de una piscina. El bosque utiliza este principio para enfriarse a sí mismo y a su entorno, actuando como un disipador de calor natural que modera las temperaturas extremas que vemos en los desiertos o en las zonas urbanas sin árboles. Moviéndonos de la física a la bioquímica subterránea, el bosque es un maestro en el manejo de los elementos esenciales de la vida, más allá del carbono. Los ciclos del nitrógeno y el fósforo son secretos que se resuelven en el suelo. El nitrógeno es un nutriente fundamental para las proteínas y el ADN, pero la mayor parte del nitrógeno atmosférico, N2, es inaccesible para las plantas. El bosque utiliza la ayuda de bacterias especializadas, a menudo asociadas con las raíces de ciertas plantas, especialmente leguminosas, en un proceso llamado fijación de nitrógeno. Estas bacterias tienen la capacidad científica de romper el fuerte enlace triple del N2 y convertirlo en amonio, una forma que las plantas pueden absorber. Este proceso es vital. Sin él, gran parte de la vida vegetal se estancaría. El bosque es un verdadero complejo industrial biológico que transforma un gas inerte en el ladrillo fundamental de la vida. El fósforo, en cambio, no tiene una fase gaseosa significativa y se encuentra bloqueado en rocas y minerales del suelo.
El secreto del bosque para obtenerlo es la simbiosis micorrícica que ya discutimos. El hongo, con sus finas hifas, libera ácidos orgánicos que disuelven las partículas de roca, liberando el fósforo atrapado y transportándolo a las raíces del árbol. Esto demuestra que los hongos son no solo una red de comunicación, sino también los mineros bioquímicos del bosque. La salud del bosque depende íntimamente de estas relaciones microbianas que desbloquean los nutrientes inmovilizados en la geología. Piensa en las selvas tropicales, que crecen en suelos que son paradójicamente pobres en nutrientes. El secreto para sostener una biomasa tan exuberante es el reciclaje excepcionalmente rápido de nutrientes. Casi todo el material vegetal muerto se descompone y es absorbido de nuevo por las raíces y los hongos antes de que los nutrientes tengan la oportunidad de filtrarse. El ecosistema ha evolucionado para no depender de la riqueza del suelo, sino de su propia eficiencia de reciclaje. La mayor parte de la energía y los nutrientes de la selva no están en el suelo, sino en la biomasa viva y la capa delgada de hojarasca en descomposición. El bosque también tiene un efecto protector contra la radiación ultravioleta. Los árboles, especialmente los que se encuentran en latitudes más altas o en áreas con alta exposición solar, producen una gran cantidad de compuestos fenólicos en sus hojas y corteza. Estos compuestos actúan como filtros solares naturales, protegiendo el ADN de la planta del daño de la radiación UV. Al hacerlo, también moderan la cantidad de radiación que penetra hasta el suelo, proporcionando un grado de protección a las criaturas que viven en el sotobosque. En resumen, el bosque no es un mero receptor pasivo de las condiciones atmosféricas. Es un agente activo que dirige los flujos de energía, determina la disponibilidad de agua y modula la química del aire. Su influencia se extiende a miles de kilómetros, demostrando que un árbol en el Amazonas puede afectar la lluvia en la pampa argentina, y una conífera en Siberia puede influir en la formación de nubes del Ártico. Este es el verdadero significado de la interdependencia global. Hemos viajado desde la bioquímica celular que produce oxígeno y los COV que siembran nubes, hasta los flujos de agua que crean ríos invisibles en el cielo. La próxima vez, bajaremos de nuevo a lo más personal y enigmático del bosque, explorando las leyendas científicas de los árboles sagrados, la genética oculta de las especies en peligro y cómo la ciencia moderna está utilizando los secretos del bosque para desarrollar nuevos medicamentos y materiales. El bosque siempre tendrá otra capa de misterio por revelar y estamos listos para descifrarla. Acabamos de analizar cómo los bosques dirigen el ballet del clima, manipulando la atmósfera con sus secreciones químicas y sus flujos de agua. Es una demostración de poder planetario, pero si nos acercamos de nuevo, bajando desde las nubes que siembran, descubrimos que los secretos del bosque también se traducen en beneficios directos y personales para la humanidad, desde la curación de enfermedades hasta la revelación de códigos genéticos de una complejidad asombrosa. El bosque es una biblioteca de la vida, y la ciencia está apenas comenzando a leer sus tomos. Hablemos del bosque como la farmacia más antigua y más grande del mundo. Durante milenios, las culturas indígenas y las tribus que coevolucionaron con estos ecosistemas han acumulado un conocimiento empírico invaluable sobre las propiedades medicinales de las plantas. Hoy, la ciencia moderna, a través de la etnobotánica y la bioprospección, valida y explora estos saberes ancestrales en busca de la próxima generación de fármacos. Un ejemplo histórico y fundamental es la quinina, el primer tratamiento eficaz contra la malaria. Este medicamento proviene de la corteza del árbol de cinchona, Cinchona officinalis, nativo de los Andes sudamericanos. Las comunidades locales conocían sus propiedades febrífugas, y la ciencia pudo aislar y sintetizar el alcaloide responsable de la acción antiparasitaria. La quinina no solo salvó millones de vidas a lo largo de los siglos, sino que fue una de las primeras pruebas científicas de que los secretos curativos del bosque eran más poderosos que cualquier leyenda. Más recientemente, encontramos el caso del Taxol o paclitaxel. Este compuesto es hoy uno de los pilares de la quimioterapia moderna, utilizado para tratar diversos tipos de cáncer. El Taxol fue descubierto en la corteza del tejo del Pacífico, Taxus brevifolia, un árbol de crecimiento extremadamente lento que se encuentra en los bosques antiguos de Norteamérica. Lo impactante de esta historia es que se necesitaban cantidades masivas de corteza de árboles maduros para extraer dosis suficientes, lo que llevó a una amenaza de extinción para la especie. Esto forzó a los químicos a un desafío:
¿Podemos recrear la magia del bosque en un laboratorio? La ciencia respondió con éxito, desarrollando métodos de síntesis química y semisíntesis para producir el Taxol a escala industrial, preservando así al tejo del Pacífico y garantizando el acceso al medicamento. El árbol nos dio la clave, la química nos dio la sostenibilidad. Esta búsqueda de compuestos, la bioprospección, continúa hoy en día, pero de una manera mucho más sofisticada. Los científicos ya no solo buscan en las plantas, sino en los hongos endófitos que viven dentro de las plantas, en las bacterias del suelo e incluso en las secreciones de los insectos forestales. Estos organismos, en su constante batalla por la supervivencia y la competencia, han desarrollado moléculas complejas que actúan como antibióticos, antivirales y antifúngicos naturales. La ciencia cree que la próxima gran clase de antibióticos que necesitamos desesperadamente para combatir la resistencia bacteriana global está esperando ser descubierta en los suelos y las cortezas de los bosques tropicales. La riqueza genética del bosque es nuestra póliza de seguro de salud. Ahora, pasemos de la bioquímica a la genética oculta del bosque. Si el bosque es una biblioteca, el genoma del árbol es su código fuente, un código que es sorprendentemente vasto y complejo. Los científicos que se dedican a la genómica forestal han descubierto que el tamaño del genoma de muchos árboles es mucho más grande y contiene más pares de bases que el genoma humano. Por ejemplo, el genoma de la secuoya gigante es monstruoso en comparación. Esto se debe, en parte, a que muchos árboles son poliploides, lo que significa que tienen múltiples copias de su juego de cromosomas. Esta redundancia genética es un secreto de su resiliencia. Si una copia de un gen es defectuosa, tienen copias de respaldo para mantener la función. El mapeo del genoma de especies clave, como el pino o el eucalipto, permite a los científicos identificar los genes de la supervivencia. ¿Qué hace que un árbol sea resistente a una plaga devastadora? ¿Qué genes le permiten sobrevivir a una sequía de 20 años? Al identificar estos genes, la ciencia de la genética de conservación puede desarrollar programas para ayudar a las especies forestales a adaptarse más rápidamente a los cambios ambientales y a las nuevas enfermedades que surgen con el cambio climático. Es una carrera contra el tiempo, comprender el código genético antes de que se pierda la diversidad. Y aquí viene el concepto de la diversidad genética como el secreto de la longevidad forestal. Un bosque con alta diversidad genética, donde cada individuo tiene un código genético ligeramente diferente, es infinitamente más resistente a una epidemia. Si un patógeno ataca, solo matará a un subconjunto de individuos. Pero si un bosque es un monocultivo genético, la enfermedad puede arrasar con la población entera. La variación léxica que aplicamos a nuestro guión es el mismo principio de variación que el bosque utiliza para sobrevivir. La ciencia, a través de los bancos de semillas internacionales, está conservando activamente esta diversidad genética, guardando el código fuente de miles de especies para el futuro. Ahora, unimos la ciencia con la cultura, uniendo las leyendas de los árboles sagrados con la fisiología moderna. Casi todas las culturas del mundo tienen una especie de árbol que es venerada por su longevidad, tamaño o propiedades místicas. La ciencia nos ayuda a entender por qué estas especies alcanzan este estatus. Pensemos en las secuoyas gigantes, Sequoiadendron giganteum. No son sagradas solo por su tamaño, sino por la maestría científica de su biología. Su secreto de longevidad reside en 3 factores principales: su corteza extremadamente gruesa, que es rica en taninos, y actúa como un escudo incombustible contra el fuego, y un potente repelente contra insectos y patógenos. Su sistema de almacenamiento de agua excepcionalmente eficiente, que les permite bombear agua a alturas que desafían la gravedad, a través de la tensión superficial y la cohesión molecular, y su capacidad para seguir creciendo y no entrar en senescencia, a diferencia de la mayoría de los organismos. Simplemente no mueren de viejos, sino por accidentes como vendavales o erosión. De manera similar, el baobab africano, Adansonia digitata, venerado como el árbol de la vida, tiene el secreto de su supervivencia en su capacidad de almacenar miles de litros de agua en su tronco hinchado. Este almacenamiento es una adaptación científica perfecta a los largos periodos de sequía de la sabana, permitiéndole sobrevivir donde otras formas de vida vegetal fallan. Las leyendas no estaban equivocadas, simplemente describían con lenguaje cultural las soluciones científicas que estos árboles habían desarrollado a lo largo de la evolución. Volvamos al concepto de salud y bienestar que el bosque nos ofrece.
profundizando en el Shinrin-yoku o baño de bosque. Como ya mencionamos, los fitoncidas, los terpenos que los árboles liberan, son los responsables. Pero la ciencia ha ido más allá de la reducción del cortisol. Investigaciones en psicología ambiental y neurociencia han demostrado que la exposición regular a entornos forestales tiene un impacto medible en la estructura cerebral. Se ha observado que reduce la actividad en la corteza prefrontal, asociada con la rumiación y la ansiedad, y aumenta la actividad en áreas relacionadas con la atención dirigida y la calma. En esencia, el bosque nos ofrece un descanso cognitivo, permitiendo que nuestro cerebro se recupere del constante bombardeo de estímulos que caracteriza a la vida moderna. La ciencia detrás de la sensación de paz que sientes en el bosque es una recalibración neuroquímica. La textura, el color y el sonido del bosque también juegan un papel vital. La naturaleza fractal de las hojas y ramas, patrones que se repiten a diferentes escalas, se ha demostrado que reduce los niveles de estrés. Nuestros ojos y cerebros, que evolucionaron en el bosque, encuentran estas geometrías naturales más relajantes y fáciles de procesar que las líneas rectas y los ángulos duros de los entornos urbanos. El bosque es un entorno visualmente curativo diseñado por la propia evolución. Finalmente, el bosque esconde un tesoro inigualable de materiales del futuro. No hablamos solo de madera, sino de la nanocelulosa, un material derivado de la fibra de madera. La nanocelulosa es más fuerte que el acero, 5 veces más ligera y completamente biodegradable. La ciencia está explorando su uso para fabricar plásticos biodegradables, papel electrónico flexible, filtros de agua de alta eficiencia y hasta en la ingeniería biomédica. El material de construcción del árbol, la celulosa, que le da su increíble resistencia, se está convirtiendo en el supermaterial sostenible del siglo XXI. Otro secreto de la madera es su capacidad para filtrar el agua. Investigadores han descubierto que la propia estructura porosa del xilema, los tubos que transportan el agua en el árbol, puede actuar como un filtro de bajo costo, extremadamente eficaz para eliminar bacterias y partículas contaminantes del agua potable. Es una tecnología de purificación natural, barata y renovable, escondida a simple vista en una rama de pino. Hemos visto que el bosque no solo regula el clima global, sino que también ofrece un botiquín de primeros auxilios biológico, un código genético de supervivencia y materiales para el futuro. Sus secretos están en la intersección de la biología, la química y la ingeniería. En la próxima parte de nuestra profunda conversación, exploraremos los misterios históricos de los bosques sumergidos y petrificados, y las interacciones parásitas y simbióticas más extrañas, demostrando una vez más que la complejidad y la maravilla del bosque nunca se agotan. Acabamos de recorrer las fronteras de la biología y la química, viendo cómo el bosque se transforma en una farmacia, un genetista y un arquitecto climático. Ahora es momento de viajar a través del tiempo y el espacio, adentrándonos en los misterios históricos y las interacciones más extrañas que demuestran que, en el bosque, la realidad es mucho más fascinante que cualquier ficción. La inmensidad de la vida forestal no solo se manifiesta en la altura de un árbol, sino en las profundidades de los océanos y en las conexiones parasitarias que desafían todo lo que creemos saber sobre las plantas. Piensa en los bosques sumergidos. Estos son verdaderos fantasmas del clima pasado, testigos silenciosos de los cambios dramáticos que ha experimentado nuestro planeta. En muchas costas del mundo, cuando la marea baja o tras una fuerte tormenta, se revelan troncos y tocones de árboles perfectamente conservados, a menudo datados con miles de años de antigüedad. La ciencia explica este fenómeno como una prueba irrefutable de la fluctuación del nivel del mar a lo largo de los milenios. Durante las eras glaciales, enormes volúmenes de agua quedaban atrapados en forma de hielo, lo que provocaba que el nivel del mar fuera mucho más bajo que hoy. Los bosques crecían alegremente en lo que hoy es la plataforma continental, en áreas que entonces eran tierra firme. Cuando el hielo se derritió al final de la era glacial, el aumento del nivel del mar inundó lentamente estos ecosistemas costeros. La clave de su conservación es que quedaron enterrados rápidamente bajo lodo y arena. Esta anoxia, es decir, la ausencia de oxígeno, detuvo casi por completo el proceso de descomposición bacteriana. Así, al igual que los bosques petrificados, estos troncos nos ofrecen una ventana al pasado ecológico, permitiendo a los científicos analizar los anillos de crecimiento de los árboles para reconstruir los patrones climáticos, las sequías y los incendios de hace 10.000 años.
Es como si el océano nos devolviera una cápsula del tiempo botánica. De manera similar, en turberas y pantanos existen los llamados bosques fantasma. Estos son árboles que murieron in situ debido a un cambio brusco en el nivel freático o a una inundación. La alta acidez y la falta de oxígeno del agua de la turba actúan como un conservante natural, lo que resulta en la preservación de los troncos por cientos o miles de años. Estudiar estos bosques nos ayuda a comprender la resiliencia y la vulnerabilidad de los ecosistemas ante el aumento del nivel del mar y los cambios en los regímenes de precipitación, información vital para predecir el futuro de nuestros bosques costeros actuales. Ahora, cambiemos de registro y sumérgete en el mundo oscuro y fascinante de las interacciones parásitas más extremas del bosque. Si la simbiosis micorrízica era la cumbre de la cooperación, el parasitismo nos muestra la maestría del robo biológico. Te presento a la Rafflesia arnoldi, una flor que es todo un secreto biológico, nativa de las selvas de Indonesia. Esta flor tiene el dudoso honor de ser la flor individual más grande del mundo, pudiendo alcanzar más de 1 metro de diámetro y pesar hasta 10 kilogramos. Pero lo que la hace un misterio es su modo de vida. Es una parásita completa que no realiza fotosíntesis. La Rafflesia es en realidad un hongo disfrazado de flor, en el sentido de que casi todo su cuerpo, el micelio, se extiende como filamentos dentro de los tejidos de la vid huésped, una planta del género Tetrastigma. El único momento en que revela su existencia es cuando florece, produciendo su enorme capullo. La Rafflesia no tiene hojas, tallos ni raíces visibles, solo el material genético que ha invadido las células de su anfitrión. Para asegurarse la polinización, emite un olor fétido a carne podrida, atrayendo a las moscas carroñeras que quedan engañadas y, al moverse, esparcen el polen. Es una estrategia tan extrema de parasitismo que la Rafflesia es considerada una de las especies vegetales más bizarramente adaptadas del planeta. En un giro aún más sutil del robo, encontramos a las llamadas plantas vampiro o micoheterótrofas. Estas plantas son herederas de la fotosíntesis, pero han renunciado a ella, optando por robar su energía directamente de la red micorrízica del bosque, la misma Wood Wide Web que conecta a los árboles. El ejemplo más conocido es la pipa holandesa o planta fantasma, Monotropa uniflora. Es totalmente blanca porque no tiene clorofila. Esta planta se conecta a los filamentos fúngicos y extrae el carbono, que originalmente fue producido por la fotosíntesis de un árbol vecino. Es como un ladrón de carbohidratos que usa el hongo como un intermediario o un tubo de transferencia. El hongo, a su vez, no se beneficia de esta relación y es la víctima involuntaria de un robo de energía. La ciencia ha demostrado que estas plantas representan el máximo nivel de parasitismo, aprovechándose de la simbiosis más vital del bosque. Son la prueba de que en la naturaleza, cualquier sistema de cooperación puede ser explotado. Ahora, cambiemos de las interacciones extrañas a la longevidad extrema, otro de los grandes secretos del bosque. Los árboles son, científicamente hablando, los organismos individuales más viejos de la Tierra. Esta longevidad no es un accidente, sino una asombrosa adaptación biológica. El poseedor del título para el árbol individual más viejo y verificado es el pino bristlecone, Pinus aristata, conocido como Matusalén, que se encuentra en las montañas blancas de California. Este ejemplar tiene una edad confirmada de más de 4.800 años. Ha sobrevivido a casi 5.000 inviernos, sequías y cambios climáticos. El secreto de su supervivencia se encuentra en su entorno extremo. Al crecer en suelos pobres, a gran altitud y con poco oxígeno, su crecimiento es increíblemente lento. Su madera es densa y rica en resina, lo que la hace extremadamente resistente a los insectos, hongos y al fuego. Además, estos pinos han desarrollado una estrategia llamada crecimiento sectorial. Si una parte del árbol muere o se daña, incluyendo una porción de su sistema de raíces, el resto del árbol puede seguir vivo y creciendo, como si tuviera sistemas de respaldo biológicos independientes. Es una arquitectura modular que garantiza la resistencia a la falla. Pero si hablamos del organismo más viejo del planeta, nos referimos al concepto de inmortalidad clonal. Aquí, el secreto no reside en un solo tronco, sino en una colonia genéticamente idéntica que se reproduce asexualmente. El ejemplo más espectacular es el bosquete de álamos temblones, Populus tremuloides, conocido como pando, ubicado en Utah, Estados Unidos.
Pando parece ser un bosque de miles de árboles individuales, pero la ciencia ha confirmado que es un único organismo genético conectado por un inmenso sistema radicular subterráneo. Cada tallo que ves es un brote o clon de un gigantesco ser vivo. Se estima que el sistema de raíces de Pando tiene una edad de al menos 80.000 años, lo que lo convierte en el organismo más antiguo del planeta por un margen asombroso. Su tamaño es igual de impactante, cubriendo unas 43 hectáreas. Pando es una prueba de que, para el bosque, la supervivencia no siempre significa la vida individual, sino la perpetuación del código genético a través del tiempo profundo, de la longevidad a la capacidad de adaptación a ambientes extremos. Los bosques que crecen en laderas montañosas escarpadas o en áreas volcánicas recientes tienen un secreto en sus raíces. La ciencia del suelo ha demostrado que los sistemas radiculares no solo anclan al árbol, sino que son agentes de meteorización de la roca. Las raíces liberan ácidos orgánicos que disuelven los minerales de la roca madre, convirtiéndolos lentamente en suelo. Este proceso es lento pero incansable, permitiendo a los árboles crear su propio medio de vida a partir de la geología inerte. Los bosques no solo viven en el suelo, sino que son creadores de suelo. Miremos ahora el fenómeno de la latencia y la dormancia, otra estrategia de supervivencia maestra. En los bosques caducifolios de las zonas templadas, la caída de las hojas en otoño no es un signo de muerte, sino un mecanismo de supervivencia científicamente programado para la conservación de recursos. Antes de que las hojas caigan, el árbol ejecuta un proceso meticuloso llamado senescencia. Retira de la hoja todos los nutrientes valiosos, especialmente el nitrógeno y el fósforo, y los almacena en sus ramas y raíces para usarlos en la primavera. El color espectacular del otoño se debe a que, una vez retirada la clorofila, el pigmento verde, se revelan otros pigmentos, carotenoides y antocianinas, que siempre estuvieron presentes pero enmascarados. Es una operación de reciclaje total antes de que el árbol entre en la dormancia invernal, ralentizando su metabolismo a un nivel mínimo para evitar el daño por congelación y la sequía fisiológica. Finalmente, y quizás el secreto más urgente y grave de los bosques, es el concepto de puntos de inflexión, forestal o forest tipping points. La ciencia del clima ha identificado que los bosques, especialmente los tropicales, no son infinitamente resistentes al estrés. Un punto de inflexión es un umbral crítico que, una vez cruzado, conduce a un cambio de estado irreversible del ecosistema. El caso más estudiado es el de la selva amazónica. Los modelos climáticos y las observaciones satelitales sugieren que, si la deforestación y el calentamiento alcanzan un cierto nivel, la selva podría dejar de ser un bosque húmedo y transformarse rápidamente en una sabana seca. Este cambio catastrófico se debe a que el bosque, si pierde demasiada área, deja de bombear suficiente vapor de agua a la atmósfera para generar sus propias lluvias, los ríos voladores que discutimos antes. Si el bosque pierde la capacidad de autogenerar su ciclo hídrico, colapsa sobre sí mismo. La ciencia predice que este punto de inflexión no es algo que ocurrirá dentro de siglos, sino que podría ser inminente en las próximas décadas. La comprensión de estos puntos de inflexión es esencial, porque una vez que se cruza el umbral, el bosque no solo se pierde, sino que libera una cantidad masiva de carbono a la atmósfera, acelerando aún más el calentamiento global. Estudiar los secretos del bosque es, ahora, una cuestión de prevención climática global. Hemos viajado desde los fantasmas sumergidos que revelan la historia del clima hasta el arte del robo energético de las plantas vampiro y la increíble longevidad de un bosque clonado de 80.000 años. Cada uno de estos secretos subraya la complejidad inmensa de la vida forestal. En nuestra siguiente inmersión, vamos a explorar las interacciones químicas desconocidas del suelo, la comunicación sonora de las criaturas y los misterios de la biofluorescencia en el bosque, continuando nuestro viaje por los rincones menos explorados de este mundo natural. Hemos explorado las capas históricas y genéticas del bosque, entendiendo cómo la vida se perpetúa a través de eras de hielo y cómo el código genético puede ser la clave de nuestra medicina futura. Ahora, descenderemos de nuevo a lo más personal y enigmático del bosque, centrándonos en el lenguaje secreto y las interacciones químicas desconocidas que ocurren justo bajo la superficie de la hojarasca, donde el suelo y las raíces luchan y cooperan en una guerra silenciosa. Piensa en la capa del suelo, ese mundo oscuro y denso, como una sopa química en constante ebullición,
una matriz viva donde las raíces son los principales químicos y comunicadores. Los científicos llaman a la delgada capa de suelo que rodea la raíz la rizosfera. No es solo tierra, es la zona de interacción más intensa del planeta, donde el árbol ejerce un control absoluto sobre el microbioma que lo rodea. ¿Cómo lo logra? A través de los exudados radiculares. Las raíces del árbol liberan activamente un complejo y sofisticado cóctel de compuestos químicos, azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, enzimas e incluso señales hormonales. Este cóctel es la forma en que el árbol alimenta y manipula selectivamente a la vasta población de bacterias, hongos y otros microorganismos en su proximidad. El árbol esencialmente cultiva a los microbios que le son beneficiosos, como aquellos que ayudan a solubilizar el fósforo o a defenderse de patógenos. Es una agricultura biológica que se realiza a nivel molecular. Pero no toda la comunicación en la rizosfera es cooperativa. Gran parte es una guerra química. Las plantas han desarrollado una estrategia de ataque y defensa llamada alelopatía. Este es el secreto de cómo algunas especies dominan su entorno, liberando toxinas específicas en el suelo para suprimir el crecimiento o la germinación de sus competidores. El ejemplo clásico es el nogal negro, Juglans nigra. Este árbol es famoso por liberar una sustancia química llamada juglona en su entorno. La juglona es tóxica para muchas otras especies de plantas, impidiendo que crezcan bajo su copa. Es una estrategia de monopolio territorial, donde el nogal utiliza la química para asegurar un suministro exclusivo de agua y nutrientes. La ciencia de la alelopatía es vital, ya que nos ayuda a entender los patrones de distribución de especies en un bosque y a manejar ecosistemas agrícolas de manera más sostenible. Ahora, elevemos la mirada y exploremos la comunicación sonora, ese campo donde el bosque es un concierto de frecuencias que ignoramos. Ya discutimos los clics ultrasónicos de las plantas estresadas, pero hay un universo de sonidos en frecuencias extremadamente bajas, el infrasonido, que utiliza el bosque denso. El infrasonido son sonidos con frecuencias por debajo del rango de audición humana, menos de 20 hercios. La ciencia ha descubierto que grandes animales forestales, como los elefantes de bosque en África, o incluso algunos grandes felinos como el jaguar, utilizan el infrasonido para comunicarse. Las ondas de sonido de baja frecuencia viajan mucho más lejos y con menos atenuación a través de la densa vegetación y alrededor de los obstáculos. Esto permite a los animales comunicarse con miembros de su especie a distancias de varios kilómetros, sin necesidad de gritar. Es un canal de comunicación invisible que atraviesa el ruido del viento y la lluvia. El infrasonido es el secreto de la coordinación social en los rincones más profundos y ruidosos de la selva. Además de las ondas sonoras en el aire, existe una red de comunicación vibratoria oculta, las señales sísmicas que viajan a través de las ramas y las hojas. Muchos insectos, como los saltamontes o los chicharritas, no utilizan llamadas aéreas. En cambio, golpean rítmicamente partes de su cuerpo contra la rama o la hoja, enviando vibraciones. Estas vibraciones viajan muy rápido a través de la estructura de la planta y son detectadas por receptores especializados en las patas de otros individuos. Es una forma de comunicación muy privada y eficiente, utilizada para la atracción de pareja, la advertencia de peligro o para delimitar territorios. La ciencia, al usar láseres vibrómetros, está revelando estas conversaciones secretas, demostrando que cada planta es un inmenso tablero de anuncios vibratorio que vibra con mensajes silenciosos. Dejemos los sonidos invisibles y busquemos la luz oculta en el bosque, el fenómeno de la biofluorescencia. Es fundamental distinguirlo de la bioluminiscencia, que es luz generada químicamente, como la de los hongos o luciérnagas. La biofluorescencia es el secreto de cómo ciertos organismos absorben luz, generalmente ultravioleta o azul, y luego la reemiten inmediatamente en una longitud de onda diferente y visible, generalmente verde, rojo o naranja. Si iluminaras el bosque de noche con una linterna UV, te sorprenderías. Por ejemplo, la ciencia ha descubierto que la ardilla voladora, Glaucomis sp, en Norteamérica, tiene parches de piel que brillan con un tono rosado fluorescente bajo la luz ultravioleta. Algunos hongos, además de la bioluminiscencia, también exhiben patrones de fluorescencia en sus tapas. El camaleón, famoso por su camuflaje,
tiene huesos y cartílagos que florecen intensamente en azul verdoso bajo la luz UV que penetra su piel. La función evolutiva de la biofluorescencia aún es un secreto en estudio. En los animales, se cree que puede servir para el reconocimiento intraespecífico, para que los miembros de la misma especie se identifiquen, especialmente en la penumbra del bosque, o para la señalización sexual durante el cortejo. En las plantas y los hongos, podría estar relacionada con la protección de las células contra la radiación UV, o, en el caso de las flores, para hacer que el polen sea más visible para ciertos insectos que ven mejor en el espectro ultravioleta. Es un código visual oculto que solo se revela bajo ciertas condiciones de iluminación. Cambiemos de lo sensorial a lo estructural, hablando del secreto de la resistencia a la gravedad. ¿Cómo puede un árbol crecer perfectamente recto, desafiando el viento, la nieve y su propio peso masivo? La respuesta reside en una proeza de la ingeniería celular llamada madera de reacción. Los árboles son expertos en detectar la fuerza de la gravedad y la inclinación de su tronco. Para contrarrestar la fuerza o el estrés del viento, producen una madera especializada que funciona como un sistema de cables tensores o puntales de compresión. En los árboles de hoja ancha, latifoliadas, como el roble, la fuerza se llama madera de tensión. Esta se forma en la parte superior del tronco y las ramas inclinadas. Contiene una gran cantidad de fibras de celulosa que se contraen, creando una fuerza de tracción que literalmente tira de la rama o el tronco hacia arriba o lo mantiene en su lugar. En las coníferas, pinos, abetos, la fuerza se llama madera de compresión y se forma en la parte inferior de las ramas y el tronco inclinado. Esta madera es más densa, rica en lignina, el polímero que da dureza a la madera, y funciona empujando, como un puntal de construcción. La ciencia ha demostrado que el árbol puede ajustar la cantidad y la ubicación de esta madera de reacción en respuesta a las tensiones mecánicas casi en tiempo real. Es una capacidad de autorreparación biomecánica que asegura que el árbol mantenga su verticalidad y su integridad estructural. Otro misterio estructural es el fenómeno del abrazo de copas o crown shyness. En algunos bosques, notablemente en ciertas especies de Dipterocarpáceas en Asia, las copas de los árboles adyacentes evitan tocarse, formando un patrón geométrico de canales que se ve espectacular desde arriba. Es como si el cielo se hubiera agrietado a lo largo del dosel. La explicación científica más aceptada es que este espacio se crea por la abrasión mecánica. Los árboles, al ser empujados por el viento, chocan constantemente entre sí, dañando y matando las yemas terminales de las ramas en los puntos de contacto. Este daño por roce previene la superposición e incluso se cree que es una estrategia antiplagas. Al mantener una brecha, los árboles evitan que las larvas de insectos y los patógenos se propaguen fácilmente de una copa a otra. Es una cuarentena natural impuesta por el movimiento. Finalmente, hablemos del fenómeno de la memoria del trauma en los anillos de crecimiento. Ya discutimos cómo los anillos registran la edad y la precipitación, pero también son un archivo de los eventos catastróficos que el árbol ha presenciado. La ciencia de la dendrocronología puede leer cicatrices de incendios, eventos de inundación o heridas por rayos. Un dato curioso es que un evento de inclinación, por ejemplo, una avalancha de nieve que inclina el árbol, fuerza al árbol a producir madera de reacción en un lado específico. Este cambio queda grabado en la estructura del anillo como un anillo excéntrico. Al estudiar la secuencia de anillos excéntricos en un bosque, los científicos pueden reconstruir la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos extremos o de los movimientos de tierra a lo largo de siglos. El tronco del árbol es una bitácora geológica que nos cuenta la turbulenta historia de su entorno. Hemos desvelado los secretos de la comunicación silenciosa, desde la química subterránea hasta los ecos infrasónicos, y la ingeniería de precisión que permite a los árboles desafiar la gravedad. La complejidad del bosque reside en esta danza interminable de fuerzas invisibles y adaptaciones extremas. Ahora, debemos enfrentar la realidad de la interacción humana con estos ecosistemas. La presencia de la civilización no solo amenaza al bosque con la tala, sino que lo impacta a niveles sutiles y sorprendentes a través de la contaminación sensorial, obligando a la vida forestal a adaptarse o perecer. Pero, al mismo tiempo, la ciencia nos ofrece herramientas increíbles para sanar el daño, revelando el potencial del bosque para descontaminar nuestro propio mundo. Comencemos con el impacto de la contaminación lumínica, un secreto silencioso que afecta el ciclo de vida del bosque entero. Las luces artificiales nocturnas
ALAN, por sus siglas en inglés, que se extienden desde las ciudades, perturban el reloj biológico o ritmo circadiano de casi todos los organismos forestales. En los árboles, la luz artificial fuera de su ciclo natural puede interferir con la fotoperiodicidad, el mecanismo que les dice cuándo es momento de prepararse para el invierno. Las especies caducifolias, por ejemplo, dependen de la disminución de las horas de luz para iniciar la senescencia y la caída de las hojas. Si reciben luz artificial por la noche, pueden retrasar este proceso, volviéndolos vulnerables a las heladas tempranas, un fallo catastrófico en su estrategia de supervivencia. La luz artificial confunde su calendario natural. El impacto en la fauna nocturna es aún más dramático. Los polinizadores nocturnos, como ciertas polillas y murciélagos, se desorientan o son atraídos fatalmente a las fuentes de luz, interrumpiendo la polinización de miles de especies vegetales. Los depredadores nocturnos que dependen de la oscuridad para el camuflaje, como los búhos o los gatos monteses, ven comprometida su capacidad de caza, alterando las delicadas cadenas tróficas. La ciencia demuestra que la contaminación lumínica es una fuerza disruptiva que fragmenta la noche biológica del bosque. De manera similar, la contaminación sonora es una barrera invisible pero poderosa. El ruido constante del tráfico, la industria o la maquinaria forestal satura el ambiente con frecuencias que interfieren directamente con la comunicación animal que ya discutimos. Los pájaros cantores, que utilizan vocalizaciones complejas para la atracción de pareja y la delimitación territorial, se ven obligados a cambiar su canto. Los estudios muestran que, en ambientes ruidosos, las aves cantan a una frecuencia más alta y en horarios menos óptimos para evitar que sus mensajes se ahoguen. Esto puede reducir la efectividad de sus llamadas y afectar su éxito reproductivo. La ciencia de la ecología acústica ha revelado que la contaminación sonora está reestructurando las comunidades forestales, favoreciendo a las especies más tolerantes al ruido y silenciando a las más sensibles. Es una filtración acústica que empobrece la diversidad sonora del bosque. Sin embargo, el bosque no es solo una víctima pasiva de la contaminación, es un agente de limpieza con una capacidad asombrosa para sanar los daños que le hemos infligido. Aquí entra la ciencia de la fitorremediación, el secreto de usar plantas para limpiar el suelo, el aire y el agua contaminados. Los árboles y las plantas son filtradores naturales. Una de las técnicas más impactantes es la fitoextracción, donde ciertas especies actúan como hiperacumuladores. Estas plantas han desarrollado la capacidad científica de absorber metales pesados tóxicos del suelo, como el plomo, el cadmio o el zinc, y concentrarlos en sus tejidos, a menudo en las hojas, donde se aíslan del resto de la planta. Una vez que la planta ha crecido y absorbido una cantidad suficiente, se cosecha y se elimina de forma segura. Es un proceso de desintoxicación lento pero ecológico, donde el bosque utiliza su biología para neutralizar venenos industriales. Otra técnica es la rizofiltración, utilizada para limpiar el agua contaminada. Aquí, las raíces de los árboles o plantas acuáticas se sumergen en el agua residual. La enorme superficie de las raíces, junto con la actividad de los microorganismos en la rizosfera, atrapa y absorbe los contaminantes. Además, el árbol utiliza la fitodegradación, liberando enzimas desde las raíces que pueden romper químicamente compuestos orgánicos nocivos como los pesticidas o los hidrocarburos del petróleo, transformándolos en sustancias menos tóxicas. El árbol se convierte en un laboratorio de limpieza bioquímica autosuficiente. La ciencia moderna se está enfocando en cómo restaurar los ecosistemas dañados de forma inteligente y permanente. Esto nos lleva a la reforestación inteligente, una disciplina que va mucho más allá de simplemente plantar árboles. La clave del éxito de la reforestación es asegurar la conexión micorrízica vital que discutimos en la primera parte. Un árbol plantado sin sus socios fúngicos tiene una probabilidad mucho menor de supervivencia en suelos degradados. La reforestación inteligente incorpora la inoculación micorrízica, asegurándose de que las plántulas tengan las cepas de hongos beneficiosos necesarias para establecer la Wood Wide Web desde el día 1. Esta pequeña adición biológica aumenta drásticamente la absorción de agua, la resistencia a la sequía y la tasa de supervivencia. Es la infraestructura invisible que hace que el bosque prospere. Otro aspecto vital es la selección genética y la migración asistida. Con el cambio climático, las condiciones ideales para una especie forestal están cambiando más rápido
de lo que las semillas pueden dispersarse. La migración asistida es una estrategia científicamente controvertida, pero necesaria, que implica mover semillas o plántulas de una especie de un área que será demasiado cálida a un área más al norte o a mayor altitud, donde se predice que el clima será adecuado en el futuro. Se trata de ayudar a la evolución a seguir el ritmo del calentamiento, garantizando que los bosques del mañana sean adaptables y resistentes. La tecnología también está entrando en el juego. La reforestación asistida por drones es una técnica que utiliza aeronaves no tripuladas para mapear con precisión vastas áreas degradadas y luego dispersar semillas bomba o bolas de semillas enriquecidas. Estas bolas de semillas contienen no solo la semilla del árbol, sino también arcilla, nutrientes y, lo más importante, esporas de hongos micorrízicos. Aunque todavía en desarrollo, esta técnica promete la capacidad de reforestar áreas remotas a una velocidad y escala sin precedentes, transformando el proceso de siembra de una tarea manual a una operación de precisión tecnológica. Hablemos de otro secreto relacionado con el aire, el efecto de filtración física. Las hojas de los árboles, especialmente las de superficie áspera o cerosa, actúan como trampas de partículas para el aire. Partículas finas de contaminación, como el hollín o el polvo, se adhieren a la superficie de las hojas y son arrastradas al suelo durante la lluvia. La ciencia ha cuantificado que los bosques urbanos pueden reducir significativamente la concentración de contaminantes atmosféricos, mejorando la calidad del aire y teniendo un efecto directo en la salud respiratoria humana. Este beneficio no es solo una función pasiva, es un servicio ecosistémico activo del bosque. Finalmente, el bosque tiene un futuro en la producción de energía sostenible. Los árboles son esencialmente baterías de carbono. La biomasa forestal, cuando se utiliza de manera sostenible, puede ser convertida en biocombustibles o utilizada para la cogeneración de energía. La clave científica es asegurar que la tasa de cosecha nunca exceda la tasa de crecimiento para mantener el balance neutro de carbono, asegurando que el bosque siga siendo un sumidero mientras proporciona energía. Hemos llegado a la fase culminante de nuestro recorrido por los secretos del bosque. Después de desentrañar la química de la limpieza, la lucha contra la contaminación y la reforestación inteligente, es hora de adentrarnos en los fenómenos más singulares y la resiliencia evolutiva que define el futuro de este ecosistema antes de despedirnos. Exploraremos el universo fascinante de los hongos desde una perspectiva cultural y científica, y la maestría adaptativa de la vida que prospera en los límites. Regresemos al reino de los hongos, la parte fundamental que ya hemos explorado a través de la red micorrízica. Su importancia no es solo ecológica, sino profundamente etnomicológica, la ciencia que estudia el papel de los hongos en las sociedades humanas, desde la alimentación hasta la espiritualidad. Ciertas especies de hongos, conocidas por sus propiedades psicoactivas, han sido utilizadas por culturas indígenas durante milenios en ceremonias y rituales curativos. La ciencia moderna está experimentando un renacimiento en el estudio de los compuestos que estos hongos producen, principalmente la psilocibina. Estudios en neurociencia demuestran que, en dosis controladas, la psilocibina puede tener un impacto profundo en el tratamiento de afecciones de la salud mental, como la depresión resistente, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Se cree que la sustancia actúa reiniciando patrones de pensamiento rígidos en el cerebro, permitiendo nuevas conexiones neuronales. El secreto de estos organismos no es místico, sino una farmacología biológica que el bosque ha guardado. Dejemos los hongos del suelo y elevemos la mirada hacia la vida que vive sobre la vida. Un secreto de la biodiversidad forestal es la existencia de los epífitos, plantas que crecen sobre otras plantas, como los árboles, sin parasitarlas. Las orquídeas, los musgos, los líquenes y las bromelias son ejemplos de epífitos. Han desarrollado una estrategia científica para sortear la limitación de no tener acceso directo al suelo. Las orquídeas epífitas, por ejemplo, tienen raíces aéreas llamadas velamen, que actúan como una esponja superabsorbente, capturando la humedad y los nutrientes disueltos en el aire y en el escurrimiento de la lluvia. Las bromelias han llevado esta adaptación al extremo. Muchas especies forman una estructura de hojas apretadas en forma de copa que recoge agua de lluvia y materia orgánica. La ciencia las ha categorizado como microecosistemas acuáticos suspendidos. Dentro de estas pequeñas piscinas viven larvas de insectos, renacuajos, arañas y microorganismos. La bromelia no solo usa el agua,
también absorbe los nutrientes de la descomposición de los organismos que viven y mueren en su interior. Es un sistema de reciclaje acuático autónomo que prospera a 20 metros de altura en la copa de un árbol. Esta adaptación extrema es un secreto de la especialización de nicho en el bosque. El dosel, lejos del suelo, es un ambiente radicalmente diferente, con fluctuaciones extremas de temperatura y humedad. Solo las especies con estas soluciones biológicas innovadoras pueden colonizar esta capa vital. Volvamos al concepto de resiliencia evolutiva del bosque ante la adversidad. Hemos hablado de la capacidad de adaptación, pero la ciencia de la ecología del fuego nos revela una adaptación aún más extrema en los bosques templados y boreales. Muchas especies de coníferas, como el pino lodgepole, exhiben serotinia. Este es un secreto de reproducción. Sus piñas están selladas con una resina que solo puede derretirse con el calor extremo de un incendio forestal. El fuego, que parece una fuerza destructiva, es en realidad la señal de germinación programada. Una vez que el fuego ha pasado, las piñas se abren y las semillas caen sobre un lecho de ceniza rico en nutrientes y libre de competidores. El bosque ha coevolucionado con el fuego. Para estas especies, el fuego es una fase necesaria de regeneración. Estudiar la serotinia es vital para comprender cómo manejar estos bosques, ya que la supresión total del fuego puede llevar a la acumulación de combustible y a incendios catastróficos. Y por último, consideremos la amenaza moderna de las especies invasoras, el gran reto para la biodiversidad forestal. Las especies introducidas, ya sean vegetales como la hiedra invasora o animales como ciertos insectos parásitos, son peligrosas porque rompen el equilibrio coevolutivo. Las plagas nativas han coevolucionado con los árboles a lo largo de millones de años, alcanzando un equilibrio de depredación que permite la supervivencia de ambos. Sin embargo, cuando una plaga invasora llega a un nuevo bosque, los árboles no tienen defensas químicas o genéticas contra ella. El caso del escarabajo barrenador del fresno en Norteamérica, que ha diezmado vastas poblaciones de fresnos, es un recordatorio de cómo la conectividad global acelera la pérdida de la biodiversidad forestal. La ciencia de la ecología de la invasión es ahora una disciplina crítica, utilizando la genética y la biología del control para proteger los secretos biológicos que aún permanecen. Hemos completado nuestro viaje. Hemos descendido a la red de vida bajo tierra. Hemos ascendido al dosel que siembra nubes. Hemos viajado a través de los tiempos geológicos de los bosques sumergidos y hemos confrontado los desafíos de la era moderna en la que vivimos. Lo que comenzó como una simple invitación a dormir con la ciencia se ha transformado en una revelación profunda. El verdadero secreto del bosque no es un solo dato sorprendente, sino la inmensidad y la interconexión absoluta de todos sus elementos. Hemos aprendido que el bosque es un sistema de comunicación sensorial que opera en múltiples canales invisibles: ondas eléctricas en las raíces, químicos volátiles en el aire, infrasonido bajo las hojas y luz fluorescente en la noche. No es solo un conjunto de árboles, es un superorganismo masivo cuya inteligencia reside en su capacidad para compartir recursos, gestionar la amenaza y diseñar su propio clima. El bosque es nuestro pasaporte al futuro. Contiene la farmacopea que podría curar enfermedades que aún no conocemos, el código genético que asegura la supervivencia de la vida vegetal y los materiales sostenibles que podemos utilizar para construir nuestro mundo sin destruirlo. Y lo más importante, el bosque es el regulador térmico y el sumidero de carbono del planeta, un gigantesco motor biológico que trabaja sin cesar para mantener el frágil equilibrio de la Tierra. Tu papel en este secreto no es solo el de un observador, sino el de un beneficiario directo. Cada respiración que tomas, cada gota de lluvia que cae y la paz que encuentras en un paseo por la naturaleza son regalos de esta compleja y robusta máquina biológica. La ciencia nos ha dado las herramientas para entender que el bosque no es infinito, tiene puntos de inflexión y vulnerabilidades. Conocer estos secretos no es solo curiosidad, es una responsabilidad compartida con la vida. Espero que esta inmersión en los misterios de la biología, la química y la física forestal te haya dejado con una apreciación renovada de la maravilla que nos rodea, incluso cuando duermes. El bosque te ha hablado a través de la ciencia, y el diálogo solo acaba de empezar. Ha sido un privilegio compartir contigo este extenso viaje. Ahora que conoces los secretos más profundos del bosque, la próxima vez que te encuentres cerca de los árboles,
sabrás que estás parado en el centro de una red de vida que desafía la imaginación. Escucha el silencio. Es el sonido del trabajo. Observa la quietud. Es la manifestación de una conexión eterna. Si este viaje por los secretos del bosque ha volado tu cabeza y ha calmado tu mente, te invito a suscribirte al canal de Duerme Conciencia. Dale me gusta a este video, compártelo con aquellos que también necesitan descubrir la magia de la ciencia. Y déjanos un comentario contándonos cuál fue el secreto del bosque que más te impactó. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desvelando los misterios del universo. Gracias por permitirnos ser tu guía en este sueño científico. Que duermas bien, sabiendo que el mundo natural es un lugar de asombro infinito.